Buenas días a todos. Esta es la clase de física, la primera y última clase de física para este año 2020. Por eso mismo se hizo una guía sencilla, trabajable, que no demora mucho tiempo, no es dispendiosa, pero pues es la que define totalmente su año académico con respecto a lo que es física. Entonces, muchachos, la guía de esta vez se trata de electricidad. Es un nuevo tema para ustedes porque pues este tema, digamos que no lo han tocado mucho. Si lo han tocado como conceptos muy pequeños. La idea es que ahorita en séptimo ustedes toquen este tema de una manera un poco más clara, que inicien con los conceptos, con la historia, con las unidades y magnitudes, todo referente a lo que es electricidad. Electricidad es una rama de la física que vamos a estudiar hoy. Esta rama de la física no es nada compleja, es un fenómeno físico como todos los fenómenos que hemos estudiado hasta el momento, y es un fenómeno que no es visible, es interno, es microscópico, tiene que ver con algo de química. Entonces pues por eso, al no ser visible, de pronto ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo estudio? Pero es muy sencillo. Este fenómeno físico es un tipo de energía, y al ser un tipo de energía, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con fuerzas, tiene que ver con velocidades, conceptos que nosotros ya hemos tocado en nuestra clase de física. Pero entonces la vamos a ver de una manera similar. O sea, vamos a tocar el concepto de energía, el concepto de movimiento, el concepto de fuerza, pero en este mundo eléctrico o electrónico. ¿Listo? ¿Para qué? Para hacerle el funcionamiento de muchos de los dispositivos que tú ves a tu alrededor. Gracias a este tipo de energía podemos ver cómo funcionan muchos aparatos electrodomésticos, o de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Entonces podemos ver que gracias a esta energía, muchos aparatos tienen funcionamiento. Este tipo de energía es la energía eléctrica, que es la que vamos a estudiar a partir de este momento. Muchachos, la guía de qué trata, todos son conceptos. Inicia la guía con toda la parte de historia, de cómo ha sido la evolución de este concepto, que no es un invento, sino es un fenómeno físico, vuelvo y lo repito, donde el hombre lo investiga, lo trabaja, y gracias a ese fenómeno físico logra hacer cantidad de inventos muy significativos para nuestro mundo actual. Uno de ellos es el bombillo. Gracias al estudio de este tipo de energía, eh, Thomas Edison inventa, por ejemplo, el bombillo, eh, que ese sí es un invento hecho por el hombre. Y muchos físicos más que tenemos que tocarlos en esta guía para la presentación del tercer periodo. Entonces arranca con esta historia y esta evolución, y luego entra como conceptos de qué es una carga eléctrica, qué es corriente eléctrica, cómo se genera la electricidad, cómo se genera el voltaje, algunas fórmulas matemáticas que vamos a tener en cuenta este periodo, algunas magnitudes físicas relevantes sobre este fenómeno físico y sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades. Estamos hablando del fenómeno físico, recuerden, electricidad como energía. Y si es energía, debe haber un movimiento, porque acuérdense que todos los cuerpos que están en movimiento se mueven es porque tienen algún tipo de energía. Si no tuvieran energía, pues ellos no se moverían. Entonces, así sea energía estática. Entonces, entramos en este concepto. Eso se trata la guía, de solo conceptos. Ustedes tienen que estudiar la guía, estudiar la clase de física de hoy, y con esto ustedes ya tienen, digamos, material para que me construyan una exposición. Esta exposición la pueden hacer en forma de video, en forma de fotografías, etcétera. Si es en forma de fotografía, tiene que ser muy bien escrita, tiene que ser, perdón, si es en forma de fotos, tiene que ser una explicación donde yo entienda que estás explicando un tema, porque como es fotografía, pues
tú no vas a hablar, obviamente, entonces tienes que mostrarme todas las fotografías, conceptos, imágenes, dibujos relacionados no solo con la historia, sino con los conceptos y, y las fórmulas matemáticas para estudiar este fenómeno físico. Si lo vas a hacer en forma de video, entonces puedes presentarte tú si quieres verte en el video o si quieres solo tu voz y vas mostrando obviamente todo la exposición. Si te vas a mostrar tú en la exposición, tienes que estar muy bien vestidito, arregladito, presentable, porque vas a ser parte de un trabajo para presentar. Si es solo tu voz, entonces ya reviso netamente el trabajo como tal. Lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer en cartulina, como si estuvieras exponiendo en una clase normal, como tú quieras presentarlo, pero entonces tiene que ser muy bien hecho con infografías, mapas mentales, eh, histogramas, lo que tú quieras mostrarme dentro de la exposición relevante a lo que es la guía, porque solo tienes que presentar eso, una exposición demostrando que tú entiendes los temas y los conceptos. ¿Listo? Por ejemplo, en la parte de historia tú puedes hacer una línea de tiempo, como mostrar los años, el inventor, o perdón, el que investigó el tema, junto con el año y hacer una línea de tiempo hasta el día de hoy. Puedes utilizar imágenes, dibujos, recortes, lo que tú quieras y lo que esté al alcance tuyo. Yo sé que muchos no tienen todos los recursos, pero pues ahí está el tema de la creatividad. ¿Cómo me vas a presentar ese trabajo? Y eso es todo y terminaríamos para este año. Entonces, hoy les voy a mostrar, digamos, algunas fórmulas, voy a mostrárselas en el tablero y voy a hablarles mucho sobre este concepto, sobre estos conceptos. Tienen que prestar mucha atención, escuchar mucho y asimismo pues van a trabajar este tema. ¿Listo? Entonces voy a apagar un momento acá el video y les seguiré hablando para utilizar el tablero. Entonces, sigo hablándoles. Acá voy a poner mi tablerito, les voy a compartir, ahí sigue la pantalla. Les voy a poner el tablero para compartir. Espérenme un segundito. Y les comparto el tablero. Bueno, entonces, para empezar, vamos a trabajar el concepto como tal de lo que es electricidad. ¿Listo? Entonces, ese concepto, pues obviamente tiene que tratar de que quede lo más claro posible. Pero entonces, como yo les había dicho, electricidad como tal, espérame, ahí, espérame. Electricidad, que es el tema que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es electricidad? Electricidad ya sabemos que es un fenómeno físico, ¿listo? Es un fenómeno físico, o sea, es totalmente natural, ¿listo? Que está asociado con la presencia y el flujo de la carga eléctrica. Tiene que ver algo con carga eléctrica. Si tiene que ver con carga eléctrica, ¿de dónde sale esa carga eléctrica? Esa carga eléctrica sale del átomo. ¿Y qué es el átomo? Recuerden ustedes que el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Nosotros vimos materia en el segundo periodo. En el segundo periodo vimos todo lo que es, espérame, les pongo aquí, que también es un tipo de energía. ¿Listo? La electricidad es un tipo de energía. Listo. Entonces, si tiene que ver la electricidad con una carga eléctrica, entonces es porque estamos hablando del átomo. El átomo es donde están todas las cargas eléctricas y ya sean positivas, negativas o neutras. Recuerden ustedes que un átomo
es la unidad más pequeña de la materia y está compuesto por un núcleo. Ese núcleo tiene neutrones y protones. Recuerden que los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva y los electrones que están en las valencias de ese átomo, se encuentran los electrones, ellos tienen carga eléctrica negativa. Y casi siempre esa carga eléctrica negativa es la que vamos a utilizar porque es la que vive viajando de átomo en átomo, y ese viaje, llamémoslo así, es el que crea esa electricidad. Entonces este fenómeno físico que es electricidad está asociado con eso, con lo que es la presencia y el flujo de lo que es la carga eléctrica presente en los átomos. ¿De dónde viene este concepto de electricidad? Viene del ámbar. En griego, digamos que en Grecia, ellos llaman la electricidad, la asocian con la palabra ámbar. ¿Listo? Esta electricidad, ¿qué es ámbar? Ámbar es un material vegetal presente en el mar. ¿Listo? Entonces, y que se suspende o está sobre el mar. Entonces, este material, llamémoslo así, o esta sustancia vegetal, la asociaron mucho con esta palabra electricidad. Entonces, ¿qué es electricidad? Pues viene siendo lo que es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con las cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos. ¿Dónde? En los rayos se manifiesta. ¿Listo? Nosotros lo vemos en los rayos cuando vemos hacia el cielo y ahí tú ves como si hubieran descargas eléctricas y los ves, manifiestas esa electricidad en los rayos. ¿Dónde más los ves? En la estática. ¿Listo? En la estática. Espérame, estática. La ves presente entonces, en los rayos, en la estática, en la corriente eléctrica, ahí ves, en la corriente eléctrica, uy, no me está escribiendo bien, en la corriente eléctrica, en la parte de electromagnetismo, cuando los imanes, por ejemplo, electromagnetismo, ¿listo? Entonces, digamos que lo ves presente en estas partes, en los rayos, en la estática, en la corriente eléctrica y en la electromagnética. ¿Qué significa esto? Que aquí dentro de estos fenómenos, que son los rayos, o la inducción electromagnética o la electricidad estática, está viajando una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces ahí se crea lo que es la electricidad, que es una forma de energía. Recuerden que yo les había dicho, la electricidad es una forma de energía que se aplica para el funcionamiento o para la movilización de, por ejemplo, el transporte o el clima o la iluminación o la computación. Por ejemplo, si nosotros estamos conectados a un computador y vemos que el computador funciona, es gracias a la electricidad. Si nosotros vemos que un bombillo ilumina, es gracias a la electricidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el clima cómo están cayendo rayos, es gracias a la electricidad. O en el transporte, cómo funciona un carro, es por la electricidad. Entonces, digamos que aquí están todas esas aplicaciones. ¿Dónde vemos aplicada la electricidad o se manifiesta en varios conceptos? ¿Listo? Entonces se manifiesta, espérales, ¿qué es esto? Listo, entonces ¿dónde se manifiesta? Ahora borramos acá, ¿dónde se manifiesta la electricidad? Entonces, ya les había dicho, la electricidad se manifiesta en el transporte, en el clima, en la iluminación. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que como la electricidad es un movimiento, es una energía, pues va a producir movimiento. Y ese movimiento significa funcionamiento. También en la computación vemos la carga eléctrica. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de lo que son, o propiedades, llamémoslo así, propiedades importantes, propiedades de lo que es la electricidad, propiedades
Propiedades es como de lo que está compuesto o los conceptos importantes de los que vamos a trabajar. Entonces, uno de ellos importante es la carga eléctrica. Carga eléctrica. Uy, ahí está ese tablero. A ver, no lo arreglo. Uno de ellos es la carga eléctrica. Listo. Entonces, ¿qué viene siendo la carga eléctrica? La carga eléctrica, espérame, borro esto porque está terrible ese tablero. Entonces, se los voy a decir así. Uno de los conceptos importantes es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen muchas partículas que son atómicas y se determinan por una interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos. La carga eléctrica, lo que yo les decía a ustedes, son esos electrones, ese viaje de electrones que suceden entre átomos cuando están presentes en la materia. Pues siempre están presentes en la materia, pero cuando hay ese viaje de átomos, ese viaje de electrones, eso se le llama carga eléctrica. Los electrones o los mismos protones también es una carga eléctrica, pero de manera positiva. También vemos el concepto de lo que es corriente eléctrica. Ese es un flujo de electrones que va a surgir, o sea, ya es esa carga eléctrica en movimiento. O sea, la carga eléctrica como tal es ese electrón o ese protón que está cargado positivo o negativamente. Y la corriente eléctrica es cuando ya esa carga está en movimiento, ¿listo? Y si está en movimiento, entonces sucede la corriente eléctrica. Otro concepto importante es el campo eléctrico. Tiene un tipo de campo electromagnético que es producido por una carga eléctrica incluso cuando no se está en movimiento. Bueno, voy a parar acá un momento. Un segundito.